Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves vamos a conversar de los temas relacionados justamente a la psicología para ayudarlos en sus hogares y que ustedes también tengan la oportunidad de interactuar con nosotros. Hoy vamos a trabajar el tema agotamiento paterno desde una visión psicológica. Para ello hemos invitado a la psicóloga docente de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Rosa Ceperac Viera. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida al consultorio psicológico online. Un gusto tenerte con nosotros. Hola Eric, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Voy a hacer la presentación del tema que vamos a abordar del agotamiento paterno desde una visión psicológica. Para eso voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta charla del consultorio psicológico. Bueno, este tema me parece muy importante, puesto que, sobre todo en la época de pandemia, el hogar se ha convertido en el terreno fértil para que pueda detonar cierta sintomatología. Para muchas familias ha sido realmente acogedor y ha tenido resultados muy buenos el aislamiento social y que el hogar se convierte en el espacio de educación, trabajo, ocio. Sin embargo, para otras personas se ha convertido realmente en un suplicio, puesto que la dinámica familiar no ha permitido que el hogar, que es el espacio donde se han organizado las tareas educativas, de trabajo, de recreación, de comunicación, pueda esto originar cierta sintomatología que afecte la comunicación entre los miembros y la salud mental de cada uno de los miembros que la componen. En estos 2 últimos años se ha incrementado la evidencia empírica respecto a un constructo llamado burnout parental, que es el resultado de distintos estudios sobre el llamado síndrome de Burnout, estudiado por Maslow y Jackson en 1981, y que analizaban el estrés y el agotamiento en población remunerada. Sin embargo, este modelo quedó insuficiente cuando se intentó explorar a otras poblaciones como las madres de familia, a las cuales se les ha adjudicado por años la crianza y el cuidado de los niños. Las amas de casa son trabajadoras también, pero no son remuneradas. Por lo tanto, cuando se intentaba conocer el nivel de agotamiento de burnout en esta población, los resultados no eran consistentes, tenían distintas limitaciones, puesto que la población remunerada, al sentirse con aquella sintomatología del síndrome de burnout, el cansancio, el estrés, esta despersonalización o cinismo y falta de realización personal, pues conlleva que el individuo tome una decisión que podría cambiar rotundamente esta sintomatología, y es renunciar a este trabajo. Sin embargo, las madres y los cuidadores principales no pueden renunciar a su labor, ¿no? La maternidad no es una condición renunciable, el ser padre tampoco, el cuidar a los hijos mucho menos, ¿no? Hay distintos cuidadores para los hijos, no necesariamente son los padres, a veces son los abuelos, los tíos, pero son condiciones en las cuales no se puede renunciar, por lo tanto hay que lidiar con ello. Es así que se ha empezado a realizar investigaciones transformando este modelo. Y por ello que ciertas revistas de investigación lo analizan como el burnout parental. Hablan, ¿no?, de los superpadres o los superexhaustos. Y es que con el paso del tiempo la paternidad tiene vallas más altas. Los padres están en la mira, se sienten muy observados, sobre todo por las redes sociales, que todo lo cuentan, que todo lo dicen, que nos muestran distintas formas de cómo criar a nuestros hijos, nuevas pautas de crianza, que lejos de ser una ayuda a veces para los padres de familia, termina siendo algo realmente agotador. Los padres se sienten presionados con las nuevas pautas de crianza, con ciertos consejos para una mejor alimentación, para la crianza, para el desarrollo físico, socioemocional de los niños. Y es que antiguamente la paternidad no era tan vigilada, los padres eran el centro de autoridad en la educación de los hijos. Sin embargo, la inserción de la psicología, de la educación, ha desplazado esa autoridad de los padres ante la educación de los hijos, y ahora se sienten bastante abrumados y sometidos ante las distintas prácticas y pautas y orientaciones, escuelas de padres que les dicen cómo tienen que criar a sus hijos. Por lo tanto, esto origina mayor agotamiento y estrés en los padres.
bueno, históricamente también se le ha adjudicado a la paternidad una visión totalmente positiva de satisfacción y total gratificación. Eso no tiene nada de malo, no se pretende tampoco anular este tipo de sentimientos presentes en muchos padres. Los extremos apuntan en algunas ocasiones a juzgar y sentenciar cualquier sentimiento, emoción y comportamiento opuesto a las características mencionadas. Y es que, claro, incluso en las redes sociales, que son una plataforma de exploración y también de proyección de sentimientos, de emociones, estas plataformas han demostrado que son un espacio de reivindicación de la mujer, sobre todo cuando necesita ser muy genuina con sus sentimientos ante la maternidad. ¿Qué quiere decir? Que las visiones opuestas a estos sentimientos de alegría y satisfacción sobre la maternidad suelen ser criticados o juzgados por otras personas. Es más sencillo decir que mi familia es perfecta a decir tengo un montón de problemas, estoy cansada, me siento agotada, agobiada, frustrada, cuidando a mis hijos, eh, quisiera salir de casa. Es muy difícil y los padres se pueden sentir juzgados. Es una sintomatología oculta, porque hay un tema de cultura e idiosincrasia que no permite que los padres puedan ser genuinos incluso cuando tienen sentimientos opuestos a los convencionales. Entonces, ese vendría a ser el problema, que las experiencias de satisfacción, de cansancio, de agotamiento, de distanciamiento emocional en el cuidado de los hijos pueden interferir de una forma negativa en la dinámica familiar, en la salud física y mental del cuidador principal, que en este caso sobre todo es la madre, porque por años se le ha adjudicado la crianza de los hijos. Y eso también se va a proyectar de manera negativa en el desarrollo socioemocional de ellos. Y esto parte de un tema, ¿no?, muy cultural. Como les decía, es más sencillo hablar de las cosas buenas de mi familia que de las cosas desagradables. Y eso realmente va acumulando una carga psicológica en los cuidadores, en los responsables y en las cabezas de familia. Es así que nace el llamado burnout parental en Francia con las investigadoras Isabel Roscan y Moira Mikola-Hash, también llamado agotamiento parental, que es un estado de cansancio como respuesta al estrés crónico que padecen los padres. Esto ocurre sobre todo en los contextos desequilibrantes y la pandemia de la COVID-19 ha sido uno de estos contextos desequilibrantes, en los cuales las demandas del hogar y cuidado de los hijos superan los recursos de los padres. En este sentido, la continua adaptación de los padres ante las necesidades de los hijos podría originar consecuencias negativas en su salud física y mental. Y es que, bueno, todos sabrán que con el paso de los años, las exigencias y necesidades de los hijos cada vez son mucho más sofisticadas que antes. Ahora, los niños son más demandantes. Existen y se han creado nuevas necesidades, ¿no? Tanto que la estimulación temprana, ciertos necesidades que incluso pueden ser algo superficiales, lo cual agota y termina siendo una carga emocional para el padre. Y eso también es resultado de todas estas nuevas pautas de crianza que convierten a la paternidad en una valla muy alta de superar. Lamentablemente, esta sintomatología suele ser oculta y no es sencillo que los padres mencionen abiertamente estos sentimientos y emociones negativas por miedo a ser juzgados. Incluso si un padre termina siendo algo violento, ¿no?, es automáticamente sentenciado, se siente juzgado, a diferencia de lo que era antiguamente, y con esto no se está avalando ningún tipo de comportamiento violento, pero han cambiado los estándares de la paternidad a lo largo del tiempo. Antes el padre o la madre eran la máxima autoridad, pero ahora los padres están muy sometidos a las nuevas orientaciones de crianza, de centros educativos y también de la psicología, pero que puede tener un efecto contraproducente en su salud mental. ¿Cuáles son los síntomas? Ya que hablamos de una perspectiva psicológica y si es que ustedes se sienten identificados.
Primero, mencionar que los niños siempre van a representar una fuente importante de satisfacción, de alegría para sus padres, eso es natural, pero al mismo tiempo también puede ser una fuente de agotamiento y eso no está mal. Y el problema es cuando se intenta juzgar aquellos sentimientos contrarios a los convencionales. Es natural que los padres, la madre o el cuidador principal pueda sentir estos sentimientos opuestos. Uno puede amar a sus hijos incondicionalmente, sin embargo, sentirse exhausto, agobiado, frustrado como padre. Y eso no anula los sentimientos de amor hacia los hijos. ¿Cuáles son las sintomatologías del llamado burnout parental? Primero, el agotamiento, que es una sensación de cansancio por el estrés que se vive en el hogar. Se manifiesta a nivel emocional, esa sensación de no poder más, pensamientos fatalistas, negativos, de no poder pensar, fatiga, cansancio, vulnerabilidad a las enfermedades físicas. Puede haber sintomatología también de la hipersomnia, querer dormir todo el día o no dormir, comer mucho, hiperfagia o que se te quite el hambre. Asimismo, tenemos el distanciamiento emocional, que es la incapacidad para involucrarse afectivamente con los hijos. Implica una pérdida de energía, de atención, de expresiones de afecto, de cariño, de gestos de amor hacia los hijos. Este distanciamiento emocional, cuando ni siquiera damos un contacto visual a los niños, puede también originar y tener mayor riesgo de producirse conductas violentas y negligentes, como el gritar todo el día, estar de mal humor, incluso ejercer el castigo físico a los más pequeños. Por otro lado, pues se puede incurrir en las conductas negligentes, que quiere decir olvidarse o descuidarse de bañar a los pequeños, darle alguna de sus medicinas, cambiarle de ropa cuando son pequeñitos, ¿no? Y dependen físicamente también de los cuidados de los padres. Y es que, claro, estos comportamientos desde fuera suelen ser juzgados. ¡Qué mala madre! Miren cómo el niño no le ha dado de comer, cómo el niño se le nota descuidado. Y es que no se trata de un tema de no querer a tu niño, sino que puede que esté sufriendo o padeciendo parte de este síndrome del burnout parental que obnubila tus pensamientos, tus emociones y no permite que estés al día con los cuidados básicos de los niños. Asimismo, hay una desconexión emocional que se convierte en una vida rutinaria, en una vida monótona con los niños, no hay ningún tipo de emoción al compartir con ellos. Luego tenemos el llamado contraste con el yo paterno, que es otra dimensión. Aquí los padres suelen sentirse avergonzados, se critican constantemente, hay mucho sentimiento de culpa por no ser mejores. El contraste con el yo paterno podría decirse que es una respuesta al distanciamiento emocional. Al tener comportamientos distantes, negligentes y violentos con los niños, luego el padre, al reflexionar, siente la culpa, la tristeza y la cólera del comportamiento que tiene con los niños, y eso hace que se sienta peor por no atender las necesidades y demandas de sus hijos. Suele además compararse con otros padres y eso incrementa el sentimiento de culpa. Por otro lado, y como última sintomatología está la llamada saturación, que se caracteriza por el sentirse harto, exhausto, frustración por no lograr cubrir las expectativas del hogar y el cuidado de los hijos. Y esto ocurre cuando los padres también quieren tirar la toalla, pero aquí es el punto, podremos decir es la gota que ya va a rebalsar el vaso. La saturación es un nivel mucho más fuerte de agotamiento porque aquí ya el padre no sabe qué hacer, agotó todos sus recursos, todas sus energías, pero no puede tirar la toalla, como lo decía hace un momento. Un padre no puede renunciar a ser padre ni a cuidar a sus hijos, a diferencia del burnout en trabajadores remunerados. Y este síntoma produce falta de placer en las actividades diarias. Ahora, ¿cuáles serían estas consecuencias, no? Si te has sentido identificado con todo lo que mencionaba hace un momento, es importante saber que nadie debe juzgarte por sentirte de esta forma, por tener esta sintomatología, por descubrir que estás padeciendo este síndrome. No existe un manual de paternidad, ¿no? Todos somos seres humanos y la paternidad no tiene un manual. Lo valioso para poder empezar a sanar y poder recuperarse de este síndrome, primero es reconocer y validar de manera solidaria estos sentimientos.
estas emociones negativas que vamos experimentando, sobre todo en una época difícil. Y es que las evidencias empíricas se han realizado en estos 2 años, entre mediados del 2019 hasta la fecha. Hay estudios en todo el mundo y la última publicación se ha realizado en 42 países donde se ha mostrado niveles moderados de agotamiento en distintos lugares, en distintas ubicaciones geográficas. Este estudio se hizo en los 5 continentes, en los cuales también se encuentra Perú, y ha arrojado que los padres, sobre todo las madres, tienen mayores niveles de agotamiento que los padres. Como les mencionaba, el primer punto para poder dar inicio a una terapia es el reconocimiento, el que aceptes que tienes este tipo de sintomatología. Y no considerar como que es parte de tu vida, como que es una situación regular y rutinaria, sino que realmente es un problema. ¿Cuáles son las consecuencias, no? Elevados niveles de cortisol. Se ha encontrado en muchos padres, a través de las investigaciones experimentales, elevados niveles de cortisol, tanto sobre todo en el cabello, ¿no? Que ha sido la forma como se ha descubierto estos niveles de cortisol, que puede producir la hipertensión, hiperglucemia, diabetes, osteoporosis, aumento en la incidencia de las infecciones, cambios físicos en el cuerpo, los problemas de insomnio, hipersomnia, como les mencioné hace algún momento. Hay un cambio radical o progresivo, mejor dicho, de los hábitos, de las funciones vegetativas. Asimismo, desde el ámbito psicológico puede haber depresión, ideas suicidas y las conductas de escape. Qué interesante es hablar de las conductas de escape. Para muchas mujeres está el ir al gimnasio, el ir de compras; para los varones, el consumo de sustancias, el trabajo excesivo. Y es que se ha encontrado en la literatura que el trabajo es un buen amortiguador del estrés. Algunos lo consideran como una conducta de escape, pero mal que bien es un amortiguador del estrés y del agotamiento en el hogar. De hecho, uno puede pensar, pero claro, una mujer que trabaja y cuida a los hijos debe estar exhausta. No necesariamente, porque el trabajo podríamos decir, sostiene emocionalmente a la mujer, porque la está desarrollando profesionalmente, por también la independencia económica, termina siendo un buen sustento emocional para la mujer, una cuestión de desarrollo, profesionalización. Para los varones también, ¿no? El aferrarse al trabajo vendría a ser también una conducta de escape para poder amortiguar los niveles de estrés en el hogar. Asimismo, otras consecuencias son los problemas en la dinámica familiar, ¿no? El distanciamiento con la pareja, la separación, la violencia, problemas de comunicación, falta de conciliación en la toma de decisiones, ausencia de empatía. Se evalúa siempre de manera negativa a la pareja, ¿no? Cuando un padre o una madre están con esta sintomatología de burnout, no reconocen lo poco o mucho que puede aportar la pareja en el cuidado de los hijos y quehaceres del hogar. Existe una devaluación sobre el compromiso y lo que aporta la pareja. La negligencia que les mencionaba con los niños, olvidarles de darles alguna medicina, de bañarlos, y los castigos físicos como parte de los problemas en la dinámica familiar. Ahora, lamentablemente, no todo se encuentra bajo el control de los padres, ¿no? Ante ello, las investigaciones también proponen políticas de conciliación familia-trabajo. No todo depende, lamentablemente, del núcleo familiar, puesto que las evidencias empíricas también demuestran que es importante analizar los factores sociodemográficos que enarbolan la variable del burnout parental. Se ha encontrado la importancia, por ejemplo, del nivel educativo. A mayor nivel educativo, menos agotamiento; a mayor nivel de ingresos económicos, menos agotamiento. Las culturas colectivistas como las latinas en Perú, donde existen familias grandes, extensas, son familias y parten de una cultura colectivista, solidaria, que también puede decrementar los niveles de agotamiento en las familias, a diferencia de los países europeos y en Norteamérica. Bueno, no existen muchos estudios respecto a la cantidad de hijos. Lo que también es importante mencionar es que siempre se ha pensado,
bueno, los conocedores en psicología, que solamente los padres que tienen niños con alguna discapacidad o habilidad diferente son aquellos que podrían sufrir el llamado agotamiento paterno. Sin embargo, los últimos estudios en estos 2 últimos años en niños normativos han demostrado que no necesariamente es así. ¿Qué dice la literatura? Que un niño normativo puede causar los mismos niveles o más de estrés en los padres que los niños que tienen habilidades diferentes. Ahora, ¿cómo evitarlo? ¿No? The Coronavirus Disrupting Project menciona que el contexto vivido a partir de la pandemia por la COVID-19 ha suscitado en algunos casos, en algunas familias que tienen factores protectores, y hablemos de los factores sociodemográficos también y factores psicológicos, buena relación con los hijos, ha suscitado una cooperación en los quehaceres del hogar, trabajos corresponsables en las tareas de los niños. Sin embargo, ha habido otros hogares que se han visto fragmentados, que no ha habido una conciliación respecto a las tareas del trabajo y las tareas del hogar, una falta de corresponsabilidad entre los miembros del hogar para hacer los deberes y también encargarse del cuidado de los niños. Entonces, existen argumentos a favor y contraargumentos sobre el aislamiento social y las secuelas que ha traído consigo el estar aislados y dentro de casa. ¿Qué es lo que dice Escobar, que es una investigadora de una universidad chilena y que es parte de este proyecto? Lo que se está viviendo ahora es el terreno fértil para el agotamiento parental. Es un fenómeno que está en apogeo y es de gran preocupación a nivel internacional, sobre todo porque la nueva normalidad va a ser una situación que ha venido para quedarse, ¿no? El trabajo en casa, esta semipresencialidad a futuro, y en el cual el hogar va a ser el espacio más importante de desarrollo del ser humano, ya no necesariamente el trabajador va a estar fuera de casa, sino que el hogar va a tener que ser un espacio muy consolidado, muy fuerte, para que pueda amortiguar y soportar todas las vicisitudes de distintos ámbitos, como el de trabajo, el educativo y de ocio, porque ahí se reúnen día a día los miembros del hogar. Por lo tanto, el Consorcio Internacional de Investigación de Burnout Parental y su colaboración a través del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile ha desarrollado una serie de recomendaciones para poder de alguna forma decrementar este agotamiento paterno que se ha detonado y desplegado con la pandemia de la COVID-19. Y entre estas recomendaciones está desarrollar la autoconfianza como padre, ¿no? Y es que en el mismo hogar, los miembros a veces, ¿no?, de la familia desmerecen el trabajo, la colaboración, el esfuerzo de los demás padres. Y es que para todos los padres ha sido un reto también manejar las nuevas tecnologías. Se han sentido temerosos o que no podían lidiar con ello. Y bueno, considero que todos han podido desplegarse, crecer en esta época de pandemia y ser ahora expertos en el uso de las tecnologías. Y eso ayuda también a desarrollar la autoconfianza como padre. Confiar en tus capacidades, en tus habilidades, sentir que lo que estás haciendo lo mejor que puedes, pero no es un trabajo solo, sino que se requiere también de la corresponsabilidad, no del apoyo, sino de una corresponsabilidad de todos los miembros del hogar. Una segunda recomendación es tener en cuenta que la permanencia de los hijos en casa no significa que los padres tengan que agotar todo su tiempo con los niños, satisfaciendo todas las necesidades como el juego, ya que lo importante es mantener tiempo de calidad entre todos los miembros en distintos tipos de actividades y que gusten a todos. Es decir, que los niños no necesariamente tienen que ser una fuente de engreimiento absoluto. Todos los miembros se tienen que sentir satisfechos en el hogar. O si al padre, por ejemplo, le gusta, no sé, tocar la guitarra, pues también tienen que haber actividades que gusten a todos los miembros, no centrar el 100% de atención a las necesidades superficiales de juego de los niños. Como otra recomendación vendría a ser que el cambio requiere flexibilidad, ¿no?, en algunas normas de convivencia. Y es que por las disposiciones del gobierno cada vez nos vamos adecuando, ¿no?, a estas normas de convivencia. Para algunas personas va a ser más sencillo que para otras.
Para los adolescentes y jóvenes, pues va a haber una necesidad de salir, de compartir afuera. Para los más adultos, probablemente no existe una necesidad tan fuerte de salir. Lo importante es que sepamos identificar cuáles son las necesidades de cada uno de los miembros del hogar, y esto requiere flexibilidad. La forma de comunicarlo es lo fundamental. Siempre procurar la comunicación, la transparencia y ser lo más genuinos posible en nuestros sentimientos. Permitir que la otra persona sea súper transparente y que pueda transmitir lo que está sintiendo, si se siente contenta o si se siente agobiada porque tuvo una semana muy pesada, porque fueron los exámenes de los niños y ya está agotada, y la otra semana requiere que la pareja ahora se encargue de todas las tareas de los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante partir de una comunicación bastante transparente y asertiva. Y aquí va el punto número 4, que se puede rápidamente visualizar y entender con la imagen, ¿no? Quizá no siempre se ha ejercido una corresponsabilidad con las tareas del hogar, y el confinamiento es una oportunidad para que todos se puedan involucrar y trabajar en equipo. Es una gran oportunidad para desarrollar la ayuda mutua y la colaboración intrafamiliar. Asimismo, es importante que se pueda tener momentos a solas o compartir como pareja. Y esto va relacionado al punto anterior. No siempre se tiene que centrar la atención absoluta a los hijos, sino también tener espacios de soledad, introspección, para tener un momento con uno mismo para repensar ciertas cosas, ciertas metas, objetivos o lo que uno está proyectándose con el paso del tiempo. Asimismo, si se prefiere la improvisación ante una planificación, no está mal. Usualmente estamos acostumbrados a las planificaciones de todas nuestras actividades laborales. No necesariamente también necesitamos esa rigidez en el ámbito familiar. Puede haber improvisaciones que nos pueden liberar del estrés, del agotamiento y de la frustración, y de explorar otras actividades que antes no se podían realizar con los hijos. Otro punto es, la negociación es una etapa de cambios, ¿no? En una etapa de cambios, de manera que se considera establecer comportamientos tolerables y comportamientos no tolerables. La idea es que se pueda conversar, ¿no?, en espacios comunes para todos, en un horario que todos puedan estar involucrados, sobre cuáles son aquellos comportamientos que sí se pueden tolerar y aquellos que son inadmisibles y requieren algún tipo de castigo, y que todos estén de acuerdo, y me refiero a las autoridades de la casa, que son los padres, que ambos puedan conciliar y ponerse de acuerdo en cuanto a los premios y castigos, porque eso también va a decrementar y va a ayudar a disminuir los niveles de agotamiento. Cuando existe falta de conciliación en cuanto a premios y castigos, es donde viene la disfuncionalidad, las diferencias en opiniones, y esto va a originar un clima bastante disruptivo. Como ustedes verán en esta imagen de la supermamá, ¿no? Deja de pretender de ser la mujer maravilla o Superman, para los papás también. Y esto lo dice la misma autora de la Universidad, Adolfo Ibáñez, y es que al estar todo el día en casa y que ésta se convierte en el único espacio para convivir, algunos padres, con todo el amor del mundo, se proponen a cumplir a cabalidad con sus actividades, pero también tratan de ver y hacer todo lo posible para tener a sus hijos, ¿no?, muy, muy bien, en las mejores condiciones, pero ¿a costa de qué? También a costa de su salud física, de su salud mental, y es que no en todos los momentos podemos hacer absolutamente todo para nuestros hijos. Y es importante también aquí practicar la templanza como una virtud para los niños. No siempre van a tener todo en el momento que ellos quieren. Si estamos cansados, agobiados, si estamos realmente estresados por nuestras otras actividades, es momento de que también los niños puedan aprender a esperar, ¿no? Si es que no es una necesidad vital, lo importante es que ellos también aprendan a esperar. No todos los miembros del hogar viven las mismas consecuencias ante el confinamiento. Unos se pueden quedar todo el día en casa, otros estar todo el día en el trabajo, por lo que se sugiere la empatía, la solidaridad y tener atenciones con aquellos que poseen más dificultades como consecuencia de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Quienes han sufrido más, quienes han tenido mayores afectaciones psicológicas. Entonces, como ven acá ustedes en la imagen, hay
que el varón se coloca en los zapatos de su esposa. Entonces, es muy importante que como un medio de prevención ante el burnout parental es practicar la empatía. Asimismo, es necesario la validación de las emociones. Es decir, que si en algún momento los padres se sienten hartos de una situación, y si practicamos la empatía, la solidaridad y la asertividad, no deberíamos sentirnos avergonzados por manifestarlo y expresarlo. Lo que no sería correcto es mantenerlo continuamente, ¿no?, oculto, y no hacer algo para aliviar la tensión. En estos casos, también se sugiere la importancia de acudir a profesionales de la salud mental. Y bueno, entonces este sería parte de algunos consejos para poder disminuir aquellos niveles del agotamiento paterno y también en base a algunas evidencias empíricas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Rosa Ceperac, por el tema desarrollado el día de hoy. Vamos con algunas interrogantes que nos hacen llegar las personas que nos siguen. Y la primera pregunta tiene que ver con un caso. Nos consultan respecto a padres que son solteros y tienen hijos, y en este caso hijas mujeres. ¿Cómo manejar en el caso de padre soltero con hijas? Es la consulta que nos están haciendo. Bueno, en realidad es a veces el no tener un hogar constituido por mamá y papá puede darle un desafío mucho más grande a los padres, sin embargo, no imposible, ¿no? Aquí es importante una forma de comunicación bastante asertiva, tratar de involucrarse con algunos de los gustos, con algunas de las situaciones que más le importan al adolescente, por ejemplo, o a una niña, para poder también entrar en ese submundo y que pueda haber una relación bastante cercana, bastante cordial. Una de las cosas importantes es que se mantenga ser bastante genuinos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras ideas hacia nuestros seres queridos, hacia la familia. Cuando uno mantiene de manera oculta estos sentimientos, es el primer indicio y la primera, como decimos, red flag, bandera roja, que nos podría indicar que algo no se está manejando bien, que uno se siente avergonzado por algo que siente. Entonces, una transparencia en la comunicación podría ser el primer paso para generar un clima cálido entre el padre y una niña o una adolescente, ¿no? No de manera abrupta involucrarnos con sus intereses, pero sí mostrar una apertura, una actitud de no juzgar a la niña o al adolescente por aquellos intereses que creería la niña que no van a ser compartidos por el padre. Mostrar una actitud, por ejemplo, muy genuina, compartiendo sus propias experiencias, lo que él ha pasado cuando ha sido joven o cuando ha estado en la escuela, ¿no? Cuando era estudiante, puede ayudar a que sea transmitido y que la niña o la adolescente pueda redescubrir, ¿no?, no solo a un padre, sino también a alguien con quien pueda confiar, y eso afiance los lazos entre ellos. Muy bien, muchas gracias por esa primera respuesta. Tenemos una segunda interrogante. Nos consultan respecto a cómo manejar el duelo en caso haya el fallecimiento de la madre y se produzca el duelo acompañado del estrés por la carga con los hijos. Bueno, en realidad se ha detonado distinto tipo de sintomatología que ha vulnerado mucho a las personas en la pandemia. Para poder manejar el duelo, en estos casos es importante un acompañamiento psicológico para poder pasar estas etapas de duelo de la manera más saludable. Si se combina el duelo con el estrés, esto puede ser bastante contraproducente para los miembros del hogar, ¿no? Aquí lo que yo recomendaría es que toda la familia, de ser posible, pueda ir a una terapia familiar primero para reducir de alguna manera los niveles de estrés, rediseñando nuevamente los roles entre los miembros del hogar porque ya no hay uno, ¿no?, cercano. Entonces, primero es importante decrementar estos niveles de estrés, de cansancio, de agotamiento,
para que nos sintamos en la rutina mucho más tranquilos. Y de esa manera, si es que nosotros estamos un poco más calmados, si estamos mucho más estables, con menos carga, con menos actividades, sentimos el apoyo, la corresponsabilidad de otros miembros, eso va a procurar y va a promover que el duelo se maneje de una forma mucho más saludable, porque estamos percibiendo en actividades diarias, en la cotidianeidad, el apoyo de los miembros del hogar. Lo que sería importante aquí sí es un acompañamiento psicológico para poder reducir los niveles de estrés, ciertas actividades que puedan distraer a los miembros mucho más afectados, pero siempre en acompañamiento con todos, ¿no? Con todos los miembros. Entonces, al haber un duelo de por medio en un contexto tan vulnerable como es la pandemia, donde hay miedo por parte de todos, hay fatalismo por parte de todos los miembros, hay ansiedad porque alguien más se pueda contagiar, es importante que se pueda acompañar de un terapeuta, ¿no? Sí, no tratar de solo afrontar la situación va a ser un poco complicado, sobre todo porque todos los miembros van a estar vulnerables por la pandemia. Entonces sería un poquito contraproducente que una persona vulnerable trate de ayudar a otra persona vulnerable. Aquí necesitamos un apoyo psicológico. Muy bien, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. Nos consultan respecto a las parejas adultas que deciden tener hijos en el rango de 35 y 45 años y que ya tienen un ritmo de vida. ¿Cómo adaptarse una vez que se toma la decisión de ser padres en esa edad? ¿Te refieres a que dos personas entre 35 y 45 deciden tener una familia? Sí, nos consultan eso. Si dentro de este rango de edades, cuando ya tienen un ritmo de vida establecido, el adaptarse para una vez que se ha tomado la decisión de ser padres. Es que justo cuando nosotros estamos en una etapa de toma de decisiones, necesitamos hacer una lista de aquellas situaciones que se pueden y nosotros con toda la disposición podemos cambiar o ser flexibles, ¿no? Porque se va a formar un hogar, entonces tiene que haber flexibilidad por parte de ambos, tanto, ¿no? de la mujer como del varón, que va a haber distintos cambios, distintos sacrificios, pero acá hay un elemento importante, ¿no? ¿Qué es lo que está motivando estos cambios? Si es aquella disposición, ese amor hacia la pareja, hacia la familia que se va a formar. Esta renuncia no va a ser una carga ni va a ser un sacrificio, sino va a ser una renuncia, pero que va a ser desprendida justamente por el amor y la entrega hacia la otra persona. Entonces también parte mucho de qué estoy dispuesto a hacer por mi familia, qué no estoy dispuesto a hacer, y la idea es aquí negociar con la pareja, ¿no? No simplemente sesgarlo, que la mujer, por ejemplo, renuncia a todo y el varón casi no renuncia a nada. Entonces tiene que ser algo en conjunto, algo equitativo para ambos, que se sientan cómodos, pero ambos van a tener que, sí, dar ciertas o tener ciertas renuncias a algunas actividades o estilos de vida que demandaban mucho de tiempo y ahora hay que entregárselo, claro, a la nueva familia. Esta conducta de desprendimiento va a partir mucho de la motivación que tengas para formar una familia. Si no estás dispuesto, ¿no? a ese tipo de desprendimiento de ti mismo para entregarte a otra persona, lo que se viene en adelante va a ser mucho más difícil. Entonces, parte mucho de qué estás dispuesto tú a dar en esta nueva relación. Muy bien, muchísimas gracias por las respuestas. Les agradecemos a la profesora psicóloga Rosa Ceperac Viera, docente de la Universidad de San Martín de Porres. El agradecimiento también a la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad. Muchas gracias, Gracias a ti, profesora Eric. Rosa. Gracias a todos. Muy buenas Nos tardes. encontramos el próximo jueves en otro segmento de El Consultorio Psicológico Online. Buenas tardes con todos.